Marcos capítulo 2 y vamos a estar estudiando algunos versículos, específicamente un evento ahí donde Jesús va a sanar a otro hombre, y vamos a estar viendo algunos detalles acerca de esta sanación que Jesús hace. Luego vamos a ver cómo Jesús llama a un hombre con una reputación totalmente mala, pero lo llama y le dice sígueme, y lo hace uno de sus discípulos. Y quiero que nos identifiquemos con este tipo de personas a las cuales Jesús llama, a las cuales Jesús sana, porque un día nosotros necesitábamos que Él nos sanara, porque un día nosotros, el Señor nos dijo vete y tus pecados te son perdonados, no necesitas cargar con eso nunca más. Así que mientras estudiamos este mensaje, yo quiero que usted recuerde cómo Jesús lo perdonó. Porque cuando nosotros miramos a la cruz y miramos cómo el Señor nos ha perdonado, nuestros corazones se quebrantan al saber la obra que Cristo ha hecho. Así que vamos a empezar ahí, Marcos capítulo 2. Si va conmigo, dice ahí: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum es llamado el centro de operaciones de Jesús. Jesús hizo muchos milagros en esa ciudad. Los pasajes que veremos hoy nos narran uno de esos milagros. Así que hablamos la vez pasada de que Jesús había sanado a un hombre leproso, si ustedes recuerdan. Y ahora Marcos nos dice que pasados algunos días, después de ese evento, se oyó que estaba en casa. Esos son los versículos 2. Dice, entró otra vez en Capernaum. Cuando vamos a Lucas nos da más detalles acerca de eso. Y nos dice que después de algunos días, ¿verdad?, de lo que Jesús había hecho antes de sanar al leproso, que fue lo que vimos la última vez. Y lo que pasó fue que la gente se da cuenta de la fama de Jesús, que Jesús está sanando personas, y ellos se juntan en esa casa. Y comienzan a llegar muchas personas para escuchar hablar a Jesús. Y la casa estaba full, como decimos ahí en mi país. Estaba llena. Se juntaron de tal manera que no cabían y se les predicaba la palabra, dice ahí el versículo 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y se les predicaba la palabra. Así que ahí está el Señor Jesús. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, ahí encontramos más detalles. Nos dice quiénes se habían juntado en la casa. Dice que habían ahí fariseos, doctores de la ley, que habían venido no solamente de ahí cerquita de Capernaum, sino que de Galilea, habían venido de Judea y también de Jerusalén. O sea, personas habían viajado muchas horas para escuchar al maestro, muchas horas para que esa casa estuviera llena y escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decir. Ahora, si nosotros nos imaginamos la vida religiosa de Israel, los hombres que estaban en esa casa eran los hombres más santos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los más respetables, los que siempre estaban ahí en el templo, los que enseñaban. Esos eran el tipo de personas que habían llenado la casa ese día. Entonces, estaban escuchando hablar al Señor Jesús. Y lo que vemos a continuación es una demostración de una fe extraordinaria, una fe increíble. Dice en el versículo 3, si va conmigo ahí, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, ¿por cuántos? Por cuatro personas cargaban a este paralítico. Y el versículo 4 dice, y como no podían acercarse, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense la reacción del dueño de la casa cuando vea que estos hombres están rompiendo ahí el techo de la casa y están tratando de entrar a este paralítico por el techo. Yo no sé cuántos de ustedes se sentirían mal o se sentirían enojados porque alguien entró por el techo de sus casas, pero seguramente yo me sentiría mal, ¿no?
Mis hermanas acaban de construir una casa ahí en Honduras, acaban de remodelar. Y yo creo que si alguien llegara y rompiera parte del techo, ellos llamarían a la policía como mínimo. Pero vemos la historia y estos hombres van más allá. Ellos no solamente dicen, la casa está llena, no podemos entrar, regresemos a este paralítico allá donde él estaba pidiendo limosnas. Ellos buscan la manera y vemos esta fe extraordinaria de estos hombres y luego los vemos abriendo el techo. Ahora, para poder entender un poco, necesitamos entender cómo eran los techos en ese tiempo. Las casas eran algo, el techo era algo plano, y era hecho pues con una mezcla de paja con tierra. Entonces ellos rellenaban ahí la superficie de arriba. Entonces lo que hicieron los 4 hombres fue romper esa tierra que estaba mezclada con paja para poder abrir el agujero. Por si alguno se está preguntando, ¿y cómo abrieron el concreto si tenía losa reforzada? No, era ese tipo de cosas, era tierra. Pero lo interesante es que en el versículo 5 dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. O sea, la fe de estos hombres, el Señor Jesús la valoró. Y entonces el enfoque que vemos aquí, primeramente el Señor se enfoca en la fe de ellos, pero después el Señor Jesús va a cambiar el enfoque. Y Jesús lo que va a hacer es que nos va a decir a través de este pasaje que lo más importante de lo que estos hombres han hecho, del hecho de que este paralítico llegó hasta ahí, es el problema más grande del ser humano y el problema de este paralítico. Entonces el Señor Jesús primero dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y las siguientes palabras que Jesús pronuncia es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo no sé cuándo usted recibió al Señor Jesús, pero en el momento que yo me di cuenta de que yo era un pecador y que el Señor Jesús me había perdonado, a mis 12 años, ese día mis lágrimas corrían por mis ojos al saber de que yo era aceptado delante de Dios. Y quizás para ustedes la historia es diferente. Yo no sé a qué edad ustedes recibieron al Señor Jesús, pero ese es un momento memorable donde uno recuerda que ese Dios misericordioso nos acepta a nosotros tan imperfectos como somos. Así que el Señor se da cuenta de que ese paralítico tiene la enfermedad que tiene toda la humanidad y Él se preocupa principalmente por eso y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús está más preocupado por el alma del paralítico que por verlo caminar. Así que Él primeramente no se enfoca en la condición física del paralítico y le comienza a decir, ay, pobrecito, mira, ¿y tú naciste así? No, Él no comienza a hacer ese tipo de preguntas. Él se preocupa por el alma del hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí en el versículo 5. Así que nuestra mayor necesidad, hermanos, nuestra mayor necesidad no es una necesidad física. Nuestra mayor necesidad no es tener el siguiente carro que va a salir en el 2019. Nuestra mayor necesidad no es que tú tengas más posesiones materiales. Nuestra mayor necesidad es algo que viene del alma. Y el Señor está ahora buscando personas que se arrepientan, sanando personas desde su interior, para que después eso se vea reflejado en el exterior de la persona. Entonces, la necesidad espiritual. Ahora, da lástima ver ahora campañas televisivas, ¿no? Donde lo único que se ofrece es un milagro material. Y se comienza a decir, manda tu dinero que nosotros te vamos a devolver un milagro si tú mandas tu dinero. Y al final este tipo de personas, por así decirlo, mercenarios de la fe, están haciendo dinero con el pueblo inocente. Pero el Señor Jesús es diferente y Él se preocupa por el alma de las personas. Así que inmediatamente los hombres que llevaron a este paralítico desaparecen
Y comienza a hablarse de algunas personas específicas y la historia nos dice que estaban ahí los escribas, quienes cavilaban en su corazón y se preguntaban: ¿quién es este para que pueda perdonar los pecados de este paralítico? Y comenzaron a hablar ahí entre ellos, y ellos comenzaron a preguntarse: pues solo Dios puede perdonar pecados. Si vamos ahí al versículo 13 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, lo que estas personas ignoraban es que ellos estaban en la presencia del Dios mismo. Y en el versículo 8, Jesús conocía lo que estos hombres estaban pensando. Porque en vez de corregir sus pensamientos, o darles argumentos acerca de quién realmente es Él va a enseñarles una lección. Y en el versículo 9 Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Porque cualquiera podría decir: tus pecados te son perdonados. Porque no había algo visible que fuera a demostrar que los pecados de ese hombre habían sido perdonados. Entonces cualquiera podría hacerlo. Y Jesús sabe lo que ellos están pensando. Jesús conoce las mentes de ellos. Así que Él va a enseñarles algo a ellos. Y les hace la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿Y qué es más fácil?, pregunta él. Ahora, cualquiera podía decirle al paralítico, pero Jesús va a demostrar que Él es el único capaz de perdonar pecados. Si nosotros vamos ahí al versículo 11, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, Jesús no solamente estaba pronunciando palabras, Él no solamente le dijo: tus pecados te son perdonados, pero como demostración de que los pecados de este hombre habían sido perdonados, el Señor Jesús viene y le dice: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Increíble, ¿no? Que cuando el Señor Jesús ha perdonado el corazón de una persona, vemos una evidencia externa de que el Señor ha hecho una transformación interna en el corazón. Y más adelante, la siguiente historia, vamos a ver cómo el Señor es capaz de perdonar a una persona que tiene un pasado terrible y una reputación que no es agradable ante las demás personas. Y a veces nosotros ignoramos de que el Señor tiene poder, ¿verdad? Y vamos diciendo: esta persona sí puede ser transformada por Cristo, esta persona no tiene esperanza con Cristo. Y vamos categorizando a la gente, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús dio la demostración de que Él es capaz de perdonar los pecados de cualquier tipo de persona, sin importar el pasado que esa persona haya tenido. Y eso es lo importante en este pasaje. El versículo 12 dice: enseguida el paralítico se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, dice, y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora vemos el asombro de las personas. Creo que nosotros también nos hubiéramos asombrado, ¿no? Nosotros, al ver el milagro que Jesús hacía, hubiéramos quedado así como: wow, este realmente sí que es Dios, ¿no? Y vieron cómo el Señor Jesús perdonó los pecados de este hombre. Los líderes religiosos se aturdieron al ver lo que Jesús decía, al decir ser Dios, porque le dijo que perdonaba los pecados. Pero ellos no se identificaron con el pecado de ellos mismos. Y ese fue uno de los problemas que vemos en este pasaje. El punto de la historia no es que milagrosamente el paralítico salió de allí caminando. El punto principal de la historia es que el Hijo de Dios es el único capaz de perdonar los pecados. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir: este paralítico no tenía muchos pecados, ¿no? Este paralítico ni siquiera puede caminar, ¿cómo va a ir a las fiestas a bailar?
podríamos decir. Este paralítico ni siquiera puede moverse mucho, así que él no se lleva con malas amistades allá en la esquina, sino que se lleva pidiendo ahí en un lugar estratégico. Y pudiéramos comenzar a decir que este hombre no tiene mucho pecado como lo tienen otros, ¿no? Pero Jesús conoce el corazón de las personas y sabe que tanto este paralítico como cualquier otra persona que se diga llamar muy santa tiene un grave problema en su corazón, y ese es la rebelión contra Dios. Así que tanto este paralítico, que parece no tener muchos pecados, necesita el perdón de Dios, como cualquier otra persona que ha hecho tantas cosas malas. Él es igual ante Dios. Los dos son culpables ante Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que tanto a una persona que ha hecho tantas cosas malas como a una que aparentemente no ha hecho tantas cosas malas, el Señor está diciendo: hay perdón para ellos. Así que no son los lugares que nos hacen más pecadores, no son los eventos o las personas que nos rodean que nos hacen más pecadores, sino nuestra naturaleza y nuestro corazón. Así que entendamos muy bien, porque cuando nosotros entendemos de que es nuestro corazón el que está mal delante de Dios, nos volvemos a la cruz rindiéndonos hacia ese Dios poderoso, diciéndole: gracias. Gracias, porque si fuera por mí, estuviera condenado, mas tú me diste libertad. Así que, al igual que Jesús lo hizo con el paralítico, Él sigue teniendo los brazos abiertos, diciéndole a todo tipo de personas: hijo, si tú quieres, tus pecados pueden ser perdonados. Eso es algo que constantemente el Señor está diciendo, y es lo que nosotros como cristianos, ese es el mensaje que llevamos ahí afuera, que la gente es culpable de juicio por haberse rebelado contra Dios, pero de que hay perdón en Cristo Jesús por su misericordia, por su gracia, por su amor. Pero hay algo triste en la historia, ¿saben? Ellos vieron a Jesús perdonar los pecados de este paralítico. Ellos vieron la prueba de que Jesús tenía poder para hacerlo, pues sanó al paralítico y le dijo que caminara. Pero lo más triste de la historia es que ni uno de ellos, dice que todos se asombraron y adoraron en manera general, ¿no? Como todos nosotros lo hubiéramos hecho. Pero lo triste de la historia es que ni uno de ellos pidió a Jesús que le perdonara sus pecados individualmente. Ni uno de ellos vino y le dijo: Jesús, ¿sabes qué? Al igual que tú perdonaste los pecados de este paralítico, ¿pudieras perdonarme a mí? Y yo creo que esto es importante para nosotros como iglesia, porque aunque hemos sido santificados, aunque estamos delante de la presencia de Dios totalmente santos, perdonados, y vamos a estar en la eternidad con Cristo, constantemente el Señor quiere que nosotros le digamos: Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado? Y muchas veces sin saberlo. Por eso ahora, al igual que este paralítico, al igual que perdonaste los pecados de este paralítico, yo me rindo a ti y quiero que también me perdones, Señor. El Señor quiere ver ese tipo de corazones en la iglesia. Así que yo espero que al final, cuando oremos, nosotros podamos decir lo mismo: Señor, perdónanos, porque al igual que este paralítico, tenemos pecados que muchas veces nosotros no podemos ver y necesitamos de tu gracia. Así que ellos se asombraron en una manera general, glorificaron a Dios supuestamente en comunidad, pero ni uno de ellos pidió perdón. Y a veces sucede lo mismo con la iglesia. Adoramos todos en comunidad, todos nos gloriamos y salimos diciendo: qué buen sermón, qué buena estuvo la música, ¿verdad? Qué bonito todo. Pero ninguno de nosotros sale con un corazón rendido al Señor, diciéndole: Señor, perdóname por mis pecados. Y ese es lo que el Señor está esperando: un corazón contrito y humillado que venga a los pies de Jesús. Así que hasta ahí termina la historia. Pero en los siguientes versículos el Señor Jesús va a hacer el llamamiento a una persona. Si vamos al versículo 13, dice: después volvió a salir al mar
y toda la gente venía a él y el Señor Jesús les enseñaba. Dice que el Señor Jesús continuaba enseñando. Y vamos a ver en los siguientes versículos cómo la elección de Dios no tiene nada que ver con la reputación de la gente. Como les dije, nosotros categorizamos a las personas, pero cuando vemos al Señor Jesús eligiendo a sus discípulos, vemos que Él no elige a las personas más perfectas, Él no elige a las personas más santas, sino que Él va eligiendo personas a las cuales Él va a santificar en el camino. Y yo quiero que veamos esta historia. Dice el versículo 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora es bonito ver cómo el Señor elige personas, ¿no? Y mientras vemos el versículo 13, vemos que mucha gente seguía al Señor Jesús. Mucha gente dice que a donde el Señor Jesús enseñaba, ahí llegaba la gente. Pero el versículo 14 dice que es Jesús quien ve a Leví, y es Jesús quien le dice: sígueme. Ahora esto me encanta, porque a través de toda la Biblia vemos que es Dios quien elige a las personas. Y si el hecho de que tú estés aquí, que te hayas acercado al Señor, que un día decidiste pedirle perdón, ¿sabes qué? No es porque nosotros éramos buenos. Más la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo que sucedió fue que Dios nos escogió. Y Efesios capítulo 1 dice: Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Qué lindo saber de que el Señor en sus planes, cuando el Señor fue a la cruz, el Señor llevó mi nombre ahí. El Señor estaba muriendo por mis pecados ahí. Él me había escogido a mí para poderle servir. Así que Él viene, ve a Leví, y seguramente, yo no sé si el Señor pensó, pero dijo: este es uno de los que he escogido. Así que Leví, ven, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo Leví? Inmediatamente, dice, él siguió al Señor Jesús. Y me encanta lo que Jesús hace, porque Él es diferente. Si a nosotros nos pusieran a elegir un equipo de trabajo que nos fuera a acompañar en el ministerio, comenzáramos a ver muchas personas, ¿no?, que tienen buenos talentos, que cantan bien, que se comportan bien, que tienen un buen testimonio. Y esa es la manera que nosotros lo hacemos, porque no somos Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús elige personas imperfectas, personas que no tienen una buena reputación, para que caminen con Él, para que estén con Él, para que aprendan de Él y luego en el camino ser transformados. Así que si tú estás ahí frustrado en la vida cristiana, recuerda, el Señor te ha escogido y el Señor quiere transformarte en el camino, y no hay nada que se le oponga al poder de Dios. Si a Él le ha placido transformarte, Él te va a transformar. Así que el Señor Jesús llama a este hombre. Pero ¿qué hay de malo en este hombre? Dice que él estaba sentado ahí en el banco de los tributos, cobrando las taxas de las personas. Al parecer no es tan mal hombre. Más bien él está trabajando, ¿no? No está perdiendo el tiempo, sino que él está trabajando. Pero acerquémonos un poco a la vida de este hombre. En el versículo 14 dice que él estaba sentado, como ya les dije, en el banco de los tributos. Ahora, el trabajo de Leví no tenía una buena reputación. Él era cobrador de impuestos, y las personas que tenían este tipo de trabajo eran conocidos como pecadores. Su reputación era de estafadores. ¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos a su misma gente. Ellos estafaban a su misma gente. Entonces, recordemos, ¿para quién colectaban impuestos ellos? Ellos estaban siendo gobernados por el Imperio Romano, así que ellos eran empleados de los romanos, pero cobraban impuestos para los judíos. Entonces, yo no sé si en sus países pasa, pero en mi país se repudia a los policías. Porque los policías reprimen al pueblo, no los dejan que ellos protesten, y los policías son empleados del gobierno. Así que en ese tiempo
también se repudiaba de igual manera a los cobradores de impuestos. Y ellos eran judíos que trabajaban para los romanos, pero a quienes hostigaban eran a los mismos hermanos, a los judíos. Entonces, dice que ellos, nadie los quería. Pero este pecador, con mala reputación, odiado y repudiado por su propia gente, es escogido por Jesús. Y él obedece y decide seguir a Jesús. Y su vida comienza a dar un grado de 180 grados. Y Jesús lo llama por su nombre, le dice: Leví, ven, yo quiero que tú me sigas. El Señor no le dice: vas a ser transformado ahora inmediatamente. Él solo le dice: sígueme. El Señor Jesús sabe que en el camino Él va a ser transformado. El Señor Jesús sabe de que el tiempo que Jesús va a pasar con sus discípulos va a dar resultado al final. Y Él simplemente le dice: sígueme. Así que el versículo 15 nos dice que no solamente lo siguió por un momento, sino que Jesús ahora está en la casa de Leví. Y dice que muchos publicanos y hombres pecadores lo siguieron. O sea, otros publicanos, amigos de él, compañeros de trabajo, fueron y estaban ahí comiendo. Y se sentó a la mesa con ellos. Esto levantó un revuelo por parte de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos decían que ni siquiera podían estar con personas pecadoras, porque se iban a contaminar con ellos. Pero Jesús está ahí, comiendo con estas personas pecadoras. Y en el versículo 16, ellos comienzan a decir: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Increíble lo que el Señor dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y luego le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que hoy estamos aquí porque necesitamos a Cristo Jesús. Hoy estamos aquí, quizás alguno necesita a Cristo Jesús desesperadamente. El Señor está diciendo: qué bien que ahora estás en la iglesia, qué bien que eres pecador, qué bien que has decidido ir. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y lo que quiero que tú hagas hoy es que me sigas, al igual que este hombre con una mala reputación decidió seguir al Señor Jesús. Y después el Señor Jesús se encarga de hacer la obra, de cambiar la reputación de las personas. El Señor Jesús transforma, y luego vemos y decimos: ¿no era aquel que se comportaba de esta manera? Y ahora lo vemos sirviendo al Señor. Tenía un compañero en la universidad que decía muchas malas palabras, y él acababa de recibir al Señor Jesús. Y a mí lo que me molestaba es que él decía ser cristiano, pero de repente se le salía una mala palabra. Y entonces yo decía: ¿cómo? No me cabía a la mente cómo este hombre podría decir yo soy cristiano, y de repente se le salía una mala palabra. Pero él estaba en un proceso de transformación, y lo que él había experimentado era real. Luego el Señor comenzó a transformarlo. Él comenzó un grupo pequeño ahí en la universidad. Comenzaron a venir nuevas personas. Después teníamos un grupo como de 45 personas que adorábamos ahí en la universidad. No nos daba pena cantar ahí, llevar nuestras guitarras y cantar. ¿Y sabes quién era el líder de este grupo? Era mi amigo, el que decía malas palabras. Pero ahora, cuando yo lo escuchaba hablar, mi amigo era una persona totalmente diferente. Ahora, estos hombres asociaban la santidad con apartarse de los pecadores. Y muchas veces nosotros decimos: yo no puedo estar con este pecador. Muchas veces no queremos, porque nuestro orgullo no nos deja estar con personas pecadoras. Justamente la semana que fui a Honduras, mis hermanas tienen un amigo que es homosexual, y eso yo siempre he tenido así como un cierto recelo. No sé, me cuesta llevarme con ese tipo de personas. Mi hermana lo llevó, iban a hacer algo juntos. Yo pasé a recoger a mi hermana, él se montó al carro, y yo pensé y dije yo:
esta es la oportunidad para que yo pueda tratar bien a este hombre, hacerle saber que hay perdón en Cristo Jesús y presentarle el Evangelio. Así que fuimos ahí en el carro, de repente mi hermana recibió una noticia de que le habían dado un dinero que le debían y fuimos a comer juntos y la gente nos quedaba viendo y yo estaba ahí hablando con una persona que era homosexual y en ese momento le dije, Señor, ayúdame porque pues yo no me siento cómodo, pero le pedí ayuda al Señor y en lo que estábamos comiendo tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio a este muchacho. Al final le dije, al final de la historia, todos aquellos que le pidan perdón al Señor Jesús van a estar con Él adorándolo por la eternidad. Y tú hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado y decirle al Señor que te perdone. Así que la decisión está en tus manos. Yo me lavé las manos de la sangre de este muchacho. La decisión está ahora en él. Pero no me avergoncé del Evangelio. Y así como el Señor transformó la vida de Leví, Él sigue transformando la vida de muchas personas. Y Él nos ha puesto en lugares donde la mayoría de personas no son cristianos para que nosotros les hablemos acerca de Cristo. Ahora, la religión muchas veces nos ha metido en la cabeza que nosotros no podemos estar con pecadores. Nos dice, no estés con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos, si eres débil con respecto al alcohol, por ejemplo, te vas a ir a meter a una discoteca para evangelizar, ¿verdad? Había un amigo que cuando estábamos en el seminario me decía, vamos allá a la playa, me dice, a llevarle ropita a esa gente que se pone poca ropa, me decía, así de manera de chiste. O sea, no te vas a poner en una situación donde te es fácil caer, pero si estamos en el mundo, lógicamente vas a estar rodeado siempre de personas pecadoras, donde tú eres la sal y la luz que ellos van a ver para poder glorificar a Cristo Jesús. Así que cuando nosotros leemos las Escrituras, Pablo, escribiendo a las personas en Corintios, les dice lo siguiente: os he escrito por carta, dice ahí en 1 Corintios 5, del 9 al 13, para que no os juntéis con fornicarios, dice ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Podríamos decir, por un lado se nos dice que debemos estar con la gente del mundo, pero Pablo ahora escribe y le dice, no se junten con fornicarios. Y luego en el versículo 10 sigue diciendo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, sino tampoco con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es que había un problema en la iglesia de Corintios, donde los que no eran cristianos estaban adentro de la iglesia haciendo cualquier cosa, desastres dentro de la iglesia. Se dice que un hombre vivía con la mujer de otro y había un solo desastre en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo dice, si hay alguien dentro de la iglesia que está haciendo ese tipo de pecados y se dice ser cristiano, con él ni siquiera coman, no se junten con él. Pero no les digo que no se junten con las personas que no son cristianos y que están actuando de esa manera, porque en tal caso tendrían que salir del mundo, les dice Pablo ahí en su carta. De tal manera que nosotros, como cristianos, prudentemente podemos acercarnos a cualquier tipo de personas y anunciarles de que hay una esperanza de que el Señor Jesús puede perdonarlos. Así que recordemos muy bien, el Señor Jesús quiere usarnos donde quiera que nosotros estemos. Cada día en nuestra vida recordemos que un día nosotros fuimos como este paralítico. Nuestra necesidad no era esencialmente física, pero espiritual, y el Señor Jesús nos perdonó. Si el Señor Jesús nos ha perdonado, ¿qué vamos a hacer nosotros por aquellas personas que aún no tienen ese perdón? Lo mínimo que podemos hacer es ir y anunciarles el Evangelio. Por último, no pongas tu vida en riesgo. Si sabes que puedes ser tentado por algunas cosas, no vayas. Pero si ahí en tu comunidad el Señor ha puesto personas, en tu trabajo el Señor ha puesto personas, aunque tengan muy mala reputación,
acércate a ellos, trata de hacer una amistad. Me encanta que ahora hay un grupo de jóvenes en nuestra iglesia que se reúne para jugar voleibol los domingos y después de eso tenemos una noche de adoración. Ahora, hoy no tenemos aquí a los brasileños, pero entre los brasileños hay uno que es cristiano y hay otro que no es cristiano, de los que vienen aquí con nosotros. Ahora, Gustavo, que no es cristiano, se lleva con nosotros y nosotros somos los amigos de Gustavo. O sea, estamos ahí en el voleibol y Gustavo dice, este es mi grupo. Y cantamos y Gustavo está ahí. Él ni siquiera sabe. Él no canta porque no sabe las canciones. Él no adora porque él todavía no entiende, no le hace clic que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha puesto y ha puesto a un sinnúmero de cristianos alrededor de Gustavo para que nosotros seamos luz. Y un día quizás Él va a glorificar a Dios. Y qué lindo va a ser. Así que pensemos en el lugar que Dios nos ha puesto, ahí debemos alumbrar. El Señor sigue diciéndole a la gente, tus pecados te son perdonados. El Señor sigue diciéndole a la gente, sígueme. Por último, tu pasado, el pasado tan horrible que quizás cargas, todo eso que cargas ahí detrás tuyo, no determina tu eternidad. No determina tu eternidad. Cristo Jesús vino para darte una nueva identidad, para darte un nuevo nombre, un nuevo comienzo, un nuevo estatus, un nuevo destino. Jesús hizo que Leví le siguiera. Él olvidó su pasado y le dio eternidad y un propósito para glorificarle. Él lo está haciendo ahora con muchas personas. Así que acepta el perdón de Cristo Jesús. Dile, Señor Jesús, yo no quiero ser como aquellos que olvidaron, que salieron de ahí, se asombraron de Cristo Jesús, pero no dijeron, yo también quiero ser perdonado. Yo quiero ser de esos que dicen, Señor Jesús, yo también reconozco que soy pecador y quiero ser perdonado. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a ese médico de médicos que sane nuestras almas, que sane nuestros corazones y que cambie nuestro estatus, que cambie nuestro pasado para darnos un nuevo propósito. Oremos.